esta conferencia. Ya se están, bueno, cada momento se están conectando nuestros participantes del programa del agua y saneamiento. Bienvenidos formalmente a la conferencia pautada para el día de hoy, El agua potable es salud, a cargo del doctor Julio Castro Méndez. Fue director de salud del municipio Sucre, estado Miranda. Actualmente es médico internista e infectólogo, egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Ejerce como médico infectólogo en la Policlínica Metropolitana, cargo que también desempeñó en el Hospital Vargas de Caracas. Además, es profesor investigador del Instituto de Medicina Tropical de la UCB. El profesor Castro nos ha pedido que antes de dar inicio a esta actividad les voy a compartir un video para que todos podamos visualizar. Adicionalmente, una vez finalice la conferencia, pueden hacer sus preguntas a través del chat o levantan la mano para darle permiso, acceso al micrófono y puedan hacer las preguntas directamente. Voy a compartir en este momento el video. Nada podían hacer Cartaya, ni el padre Pernía, ni Carmen Rosa, ni la señorita Berenice, ni Sebastián, cuando estaban presentes en Ortiz, frente al coro de alucinaciones y estertores, frente a los cuerpos que se consumían como leños en la penumbra de los ranchos. ¡Qué perniciosa tan terrible!, decía el señor Cartaya. Si no fuera porque aquí no queda gente, sería la más mortífera que hubiera visto Ortiz en toda su historia. Pero es que ya no encuentra a quién matar. Quizás por eso, por no encontrar a quién matar, en aquel país rural de principios del siglo XX, el paludismo se muda constantemente a la búsqueda de nuevos dominios, como Monay, un pueblo de los Andes venezolanos. Allí, en sus linderos, los vecinos sienten la atmósfera contaminada de la malaria, del aire malo. También puede sentirlo un pequeño visitante que, de manos de su tío, recorre las calles fantasmales del pueblo, sin poder evitar observar los rostros adoloridos de tantas personas abatidas por una enfermedad tan extraña como inmerecida. Se trata del primer encuentro que el destino les tendría reservado a dos fieros adversarios, verdaderos protagonistas de una extraordinaria lucha, cuya resonancia recogería la historia contemporánea como la primera gran campaña sanitaria ejecutada en nuestro país, como la apasionante historia de Arnoldo Gabaldón y su batalla sin tregua contra la malaria. En las montañas trujillanas, el primer día del mes de marzo de 1909, nace el hijo único de Joaquín Gabaldón y Virginia Carrillo, Arnoldo Gabaldón, quien desde pequeño muestra una aguda inteligencia y una precoz vocación hacia el trabajo social y la investigación científica. Mientras tanto, la nación intenta tímidamente incorporarse a la marcha de la modernidad, pero la malaria, enfermedad transmitida por el mosquito Anófeles, se interpone como incómodo obstáculo. Fiebres altas, escalofríos y sudores doblegan la fuerza de gran parte de la población, acabando con la vida de un venezolano cada 2 horas. En el hogar de los Gabaldón, el futuro de Venezuela representa una constante preocupación. Se oponen a los excesos de Juan Vicente Gómez, quien ejerce el poder absoluto
bajo un régimen personalista, amparado por el ejército y celebrado por un séquito de aduladores. En 1924, el atípico joven provinciano cumple 15 años y manifiesta a sus padres el deseo de iniciar estudios de medicina en la universidad, en la ciudad de Caracas. Llega así a la capital, residenciándose con su familia en las cercanías del Nuevo Circo. En 1928, una generación de jóvenes idealistas, entre los cuales se encuentra Gabaldón, sueña con un cambio urgente y necesario, convirtiendo los pasillos universitarios en improvisados foros para la discusión y el análisis de la realidad nacional. La jugada más arriesgada de estos muchachos será la organización de la Semana del Estudiante, días intensos donde fogosos discursos se escapan del molde gomecista para desdicha de sus jóvenes autores, que son apresados y conducidos a la cárcel de la Rotunda, para luego ser trasladados al castillo de Puerto Cabello. Pero el destino toca la puerta de Gabaldón. Por una cuestión totalmente casual, cuando se procedía al traslado de los estudiantes para llevarlos a las otras cárceles, se quedó enrollando la colchoneta, la que se le había caído del camión, y en ese momento el camión arrancó y no se dieron cuenta de que él no estaba allí. Pasan los meses y la calma retorna al país. Gabaldón vuelve a la universidad para continuar sus trabajos de investigación. Sus logros son elogiados por médicos de la talla de Enrique Tejera y Jesús Rafael Rísquez, quienes lo harán su discípulo y le conseguirán una plaza como técnico ayudante del Laboratorio de Bacteriología y Parasitología de la Dirección General de Sanidad. En 1930, Arnoldo Gabaldón recibe el título de doctor en Ciencias Médicas. Uno de sus más queridos maestros, el doctor Luis Racetti, lo anima constantemente para que se marche al extranjero a perfeccionar su formación en políticas sanitarias, experiencia profesional, que luego contribuiría a aumentar el promedio de vida de los venezolanos, que para la fecha era de apenas 38 años de edad. En el puerto de La Guaira, familiares y amigos despiden al joven Gabaldón. Entre los presentes se encuentra una niña de apenas 11 años, recién llegada de Trujillo, llamada María Teresa Berti, destinada con el tiempo a convertirse en su esposa. El dominio de múltiples lenguas y el aval de sus recomendaciones académicas facilitan su ingreso en las más prestigiosas escuelas de medicina de Alemania e Italia. En Europa, una relación afectiva, sostenida cuando aún era soltero, le dejará el nacimiento de su primera hija, Luisa Gabaldón, a quien siempre atenderá. A pesar de la distancia, a pesar de que él, cuando era joven, cuando yo nací, por ejemplo, él pudiera haberme olvidado por completo, sin embargo, no lo hizo. Al contrario, siempre me mantuvo, mantuvo contacto a través de mi madre para saber cómo estaba yo, qué estaba haciendo yo. En 1933, el especialista en enfermedades tropicales acepta una beca de la Fundación Rockefeller para estudios de doctorado en Baltimore, Estados Unidos. Más tarde, esta institución lo contrata para desarrollar una investigación sobre la malaria en primates en sus laboratorios de Nueva York. La oferta laboral representa para Gabaldón un futuro prometedor lejos de su tierra. Pero en Venezuela, una importante noticia cambia el curso de los acontecimientos. Gómez ha muerto. El general Eleazar López Contreras es nombrado presidente de Venezuela y asume el poder buscando calmar las aguas revueltas. El militar tachirense anuncia su plan de febrero, un conjunto de políticas públicas en las áreas de salud y educación. El jefe de Estado crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Enrique Tejera asume su dirección y llama al doctor Arnoldo Gabaldón para que lidere el Plan Antimalárico Nacional. De esta manera, el 30 de julio de 1936, es juramentado como jefe de la Dirección Especial de Malariología
y presidente de la Escuela para Expertos Malariólogos, centrando su base de operaciones en una modesta casa ubicada en la esquina de Piñango, cercana al nuevo circo. Allí realiza un primer balance de la situación del sector salud. El diagnóstico no puede ser más preocupante. La malaria se ha apoderado de 600.000 kilómetros del territorio nacional, lo que equivale a las 2/3 partes del país. Mi experiencia en Ortiz fue muy valiosa. El pueblo arruinado, las casas destruidas, tal como las describe Miguel Otero Silva en Casas Muertas. La novela de Miguel Otero Silva es real. Yo la viví. Había una urna, la urna del pueblo, y allí, cada vez que moría un palúdico, llevaban en hombros 4 personas y el padre Pernía, por la calle hasta el cementerio. Llegaban a la fosa, depositaban el cadáver y regresaban con la urna a esperar un nuevo muerto. Gabaldón se pone a trabajar. Con la ayuda de su equipo, traza el objetivo: sanear una población distribuida en un inmenso territorio, particularmente en caseríos levantados en regiones inhóspitas e inaccesibles. Las dificultades abundan. El transporte de técnicos y medicamentos es complejo, los alimentos escasean y la conciencia de los hombres se encuentra abatida por el peor de los males, la indiferencia. De ahí la urgencia de sembrar el valor de la solidaridad en los venezolanos. Como general en jefe de una batalla eminentemente civil, Gabaldón prepara una unidad de defensa integrada por colaboradores y voluntarios que se suman a la primera gran cruzada sanitaria del país. Para las ciudades, las visitadoras urbanas. Para el interior, los visitadores rurales. Todos iban de puerta en puerta, con la misión de distribuir entre los enfermos las pastillas de quinina, único tratamiento efectivo para paliar y prevenir la malaria, principal norte de los malariólogos, hombres preocupados por el inmenso reto que tenían por delante. La angustia de los malariólogos se refiere a la necesidad que siente el malariólogo de ver que no tiene las armas correctas para luchar contra el enemigo, y el enemigo es muy poderoso. El modelo mejor del angustiado fue Gabaldón. Está angustiado porque tiene un inspector que está enfermo, o que está grave, o que no repartió la quinina, o la metoquina, o la cloroquina. Esa es la angustia del malariólogo. En el camino se suman maestros de escuela, telegrafistas, comisarios, hacendados, todos unidos con el propósito común de salvar la vida de los venezolanos. Un esfuerzo imitado valientemente por un segundo regimiento que arriesga su existencia en la captura de larvas y mosquitos para el estudio científico de los vectores de la enfermedad. Existe en el grupo la fuerte convicción de que para destruir al enemigo, primero es necesario conocerlo. Gabaldón ejerce sus labores con la inmensa fuerza moral de quienes predican con el ejemplo. Sus lentes, su corbatín de pajarita y su mirada penetrante se convierten para todos en sus señas de identidad. Él, desde el mismo momento en que inicia su labor como director, arranca con la norma de la disciplina, la honestidad, la puntualidad fundamentalmente, y entonces por eso dicen que él era casi militar. Él era la disciplina, todos los demás obedecíamos a su voz, a su mando. Uno estaba uniformado como un militar y las armas que tenía era la bomba de rociar y el maletín con quinina. Él tenía una frase que era muy válida, que decía que el problema era en servir a Venezuela y no servirse de Venezuela. Eso era lo que obligaba a que uno fuera constante en el trabajo, que uno tuviera responsabilidad en el trabajo, que uno cumpliera con los horarios del trabajo. Pero el enemigo es poderoso. El mosquito anófeles, transmisor de la malaria, ha salido de las selvas del sur del país y su multiplicación ha convertido al paludismo
en la tercera causa de muerte entre los venezolanos, luego de la tuberculosis y las diarreas infantiles. Al tratamiento con quinina, los sanitaristas agregan técnicas y productos como el verde de París y la petrolización, que no lograban detener el avance del mal. Gabaldón, aunque enérgico defensor de su equipo de trabajo, no perdona una falta. Sabe que ésta se traduce irremediablemente en una vida en situación de riesgo, y es que el mosquito no discrimina a la hora de picar. Yo tuve un paludismo muy grave y estuve a punto de morir. Lo conseguí en Maracay, un paludismo pernicioso que me tuvo al borde de la muerte. Pronto, los trabajos de investigación destacan la relación directa entre el auge de la pandemia y las condiciones de vida de los campesinos. La abundancia de aguas empozadas y la presencia generalizada de techos de palma sirven como escenario para la multiplicación del mosquito. En su búsqueda por mejorar el nivel de vida de los venezolanos, Gabaldón integra a su equipo a un grupo de ingenieros y topógrafos para que le ayuden a construir los primeros canales de drenaje antimaláricos. De esta manera, desvía las aguas negras y como consecuencia llega a los hogares de los más humildes el agua potable. Sin embargo, no todos son buenas noticias. Como en toda guerra, se registran bajas en ambos bandos. Algunos malariólogos pierden su vida en el cumplimiento del deber y los accidentes se multiplican. Era completamente peligroso bajo todo sentido, ¿no? Una vez estuvimos casi en peligro de que se me ahogaran dos rusos que tenía que no sabían nadar. En su afán de capacitar a las personas para enfrentar la ofensiva del enemigo, Gabaldón despliega un ambicioso sistema de información. Nace así el primer método de educación a distancia y por correspondencia aplicado en el país: tijeretazos sobre malaria. Ese tijeretazo sobre malaria fue interesante porque ahí se daba una especie de curso para la formación del inspector. Era imposible conseguir revistas en español. Entonces él traducía los trabajos que se publicaban aquí y uno estaba al día sobre las técnicas de trabajo de la malaria. En este contexto de nuevas iniciativas en el combate contra la malaria, llega a la presidencia de la República el general Isaías Medina Angarita, quien hace posible un ambiente de amplitud, caracterizado por la legalización de los partidos políticos y la libertad de prensa, y acompañado por una ambiciosa política de infraestructura. Una muestra de ello es la inauguración en la ciudad de Maracay del moderno edificio de malariología en diciembre de 1943. En 1944 se organiza el primer curso internacional de malaria, acto considerado como la medida pionera de la lucha antipalúdica continental. Adicionalmente, se crean las becas educativas para médicos recién egresados, interesados en adquirir conocimientos susceptibles de ser aplicados en el país. En ese tiempo, Gabaldón ya ha contraído matrimonio con María Teresa Berti, quien le ha dado 2 hijos, Arnoldo José y Mariela. Él era una persona que se ocupaba permanentemente de cualquier problema que yo tuviese para aconsejarme, para ayudarme, para hablar de hombre a hombre, que es una cosa muy importante entre un padre y un hijo. Posiblemente él estuvo demasiado dedicado a la lucha contra la malaria, pero él fue muy cuidadoso en estar pendiente de esa educación de los hijos y de transmitirnos a nosotros esa emoción, ese ferviente amor por este país. Pero más allá de nuestras fronteras, el mundo se estremece por una feroz guerra de hombres contra hombres. Gabaldón es invitado por el gobierno estadounidense a dictar una conferencia para médicos asignados a la Guerra del Pacífico. Allí conoce la existencia de una sustancia, clasificada como secreto militar, que se ha venido aplicando exitosamente para erradicar la malaria en las selvas asiáticas,
pero debe esperar que finalice la guerra para saber su nombre. Se trata del DDT, producto que llega a Venezuela en 1945, año en que es derrocado el general Medina Angarita y se instala en el poder la Junta Revolucionaria de Gobierno. Bajo esta nueva realidad política, arranca la fase determinante en la lucha contra la malaria. El 2 de diciembre de ese mismo año, se rocía con DDT la primera vivienda rural en el pueblo de Morón, estado Carabobo. La historia de Venezuela se vivía antes y después del DDT. Eso no tiene ninguna discusión. El DDT es el libertador de la fórmula mágica para liberar este país. Si no, no estuviéramos aquí todos nosotros sentados conversando. La lucha contra la malaria comienza a dar los primeros resultados gracias a la utilización del DDT. El milagro, ¿quién lo produjo? ¿El DDT o los venezolanos? Yo digo que fue el DDT en manos de los venezolanos. El DDT en manos venezolanos fue porque Venezuela fue exitoso con su programa. Otros países también usaron el DDT y también usaron la misma metodología del país, pero no tuvieron la persistencia, la consistencia, el dinero suficiente como para avanzar con un programa firme. De esta manera, disminuye un 15% la tasa de mortalidad. Este logro determina el aumento de la población venezolana y de su fuerza de trabajo, lo que hace posible el desarrollo económico nacional. Sin embargo, Gabaldón no puede evitar preocuparse por el sostenido incremento de la población, que afecta la calidad de vida de los más, Ileana y Reinaldo, a quienes bautiza cariñosamente como la generación post-DDT. Yo diría que de alguna manera la familia Gabaldón Berti resultó parasitada por el Plasmodium malariae. Y esto se demuestra fácilmente en el momento en que papá anuncia la llegada de su primogénito. Él mismo se sentó a diseñar una tarjeta y lo simpático es ver cómo él reta a las creencias del momento, de pensar, bueno, ¿es una cigüeña quien trajo a este niño o es un mosquito? El hecho es que Arnaldo José está aquí. El mosquito Anófeles realmente fue un hermano muy querido para nosotros porque siempre lo teníamos presente en todo momento, que si el mosquito está haciendo estragos en Sucre, que si tantos casos de paludismo en Bolívar, entonces era una persona muy familiar dentro de nuestro medio. El 24 de noviembre de 1948 es derrocado Rómulo Gallegos, primer gobernante electo en consulta popular. El ministro de la Defensa, Carlos Delgado Chalbó, asume el liderazgo de la Junta Militar de Gobierno, junto a Luis Felipe Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez. Sin embargo, el asesinato de Delgado Chalbó, el 13 de noviembre de 1950, despierta el nerviosismo entre la colectividad. Para calmar a los venezolanos, la Junta Militar anuncia la realización de elecciones. Se inicia así la búsqueda de una figura idónea para encabezar la transición. Llaman a Arnoldo Gabaldón. El médico acepta el desafío y elabora una lista de posibles colaboradores, que es cuestionada por Marcos Pérez Jiménez. Ante esta situación, decide regresar a Maracay para continuar su labor sanitaria. Frustrada la opción civil, Pérez Jiménez adelanta la toma total de un país que ya ha venido experimentando las conquistas del Plan Antimalárico Nacional. Un trabajo en equipo que en 13 años de ardua labor ha conseguido reducir el número de muertes causadas por este flagelo. De los 300 fallecimientos registrados por cada 100.000 habitantes en 1936, se pasa a 9 defunciones por cada 100.000 habitantes en 1949. Para 1958, ya han sido saneados más de 400.000 kilómetros del territorio nacional.
El 23 de enero de ese mismo año, huye del país Marcos Pérez Jiménez y el pueblo celebra en las calles la reconquista de su democracia. En este nuevo ambiente de libertad, se concreta una vieja aspiración de Gabaldón, la creación del Programa Nacional de Vivienda Rural, adscrito a la División de Malariología, que impulsa la edificación de un nuevo modelo de casas para mejorar la calidad de vida de la población. Cuando el 7 de diciembre de 1958, Rómulo Betancourt es electo presidente de la República, le pide al doctor Arnoldo Gabaldón dirigir el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. En su primera intervención pública, Gabaldón fija su prioridad: incrementar la expectativa de vida del venezolano, logro que alcanza al final de su gestión, al aumentar a 62 años el promedio de vida de la población nacional. El crecimiento experimentado en el número de habitantes trae consigo la aparición de nuevas enfermedades que se expresan en el surgimiento de nuevos problemas de salud pública que serán atendidos por Gabaldón durante su desempeño ministerial de 5 años. En 1963, Betancourt culmina su gobierno. 2 años antes, la Organización Mundial de la Salud reconoce la labor profesional de Arnoldo Gabaldón y su equipo, al incluir a Venezuela en su listado de territorios libres de paludismo, honor únicamente compartido con Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética. Concluye así una de las gestiones sanitarias más eficaces registradas en nuestro país. En 1968, una invitación de la Universidad de Cambridge para dictar la cátedra Simón Bolívar sirve para que los Gabaldón se trasladen a Inglaterra. Lejos de la patria, la familia estrecha la relación entre sus integrantes. Yo recuerdo que estábamos en Inglaterra, yo tenía 12 años, y ya yo había terminado mi primer año escolar allá en el internado. Y entonces ahí realmente yo empecé a sentir que aquel señor, que yo lo veía como un padre, realmente se empezó a transformar en un papá, un amigo papá. Luego de 37 años de servicio, Arnoldo Gabaldón decide jubilarse el 28 de febrero de 1973. Culmina su carrera administrativa, pero continúa su trabajo científico en un pequeño laboratorio de la Universidad Central de Venezuela. Por 18 años, se dedica al estudio de la malaria en aves, investigación que contribuye al conocimiento de nuevas especies de parásitos que no habían sido descritas anteriormente en Venezuela. Para inicios de 1989, el DDT ha dejado de ser la fórmula mágica y otros productos gozan de mayor protagonismo. Sin embargo, el crecimiento de la pobreza facilita la aparición de nuevos brotes de malaria, hecho que aumenta las preocupaciones del doctor Gabaldón. Los países que están desarrollados porque trabajaron mucho y nosotros no nos debemos de apoltronar creyéndonos que ya estamos saliendo a flote. No estamos saliendo a flote, estamos muy atrasados. Y la única manera de salir adelante es educarnos cuando chiquitos y trabajar cuando grandes. Ese es el mensaje que dejo. De esta manera, trabajando, ideando soluciones para los problemas más recurrentes del país, el 1 de septiembre de 1990 muere en Caracas el doctor Arnoldo Gabaldón. Los nombres que hicieron posible la cruzada sanitaria más exitosa aplicada en Venezuela ya no tienen resonancia. Se perdieron en el inacabado panteón de héroes anónimos que han construido con esfuerzos y desvelos lo más hermoso de nuestra alma colectiva. Esa vocación de pueblo noble y siempre solidario ante las dificultades. La malaria continúa en pie de lucha, pero siempre será conjurada mientras existan entre nosotros ciudadanos con un profundo compromiso social. Personas que asuman sus deberes cívicos y profesionales con honradez, constancia
y disciplina. Valores siempre enarbolados por el doctor Arnoldo Gabaldón. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, profesor, lo dejo entonces a cargo ya de la conferencia. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes hoy y hablar sobre un tema que se ha hecho tan vital. Y bueno, quería, como una introducción, este pequeño documental, más allá de conocer un poco al doctor Gabaldón, creo que hay como muchos mensajes que podemos hablar al final, que en mi opinión tiene este video y que tiene que ver con lo que ustedes hacen hoy en día. Más allá del tema, el centro es el tema de la malaria, pero yo voy a enfocar esta clase sobre el impacto en el sector salud, pero inclusive un impacto un poco más grueso del agua en nuestras vidas, obviamente a través del tema de salud. Yo creo que el agua tenemos muchas formas de verla, como un derecho humano, como un servicio básico, y en relación a los diferentes aspectos que tiene el agua con relación a la salud, vamos a hablar solamente de algunos de ellos hoy, que tiene que ver con cómo los indicadores de salud están muy relacionados a los indicadores de agua, cómo algunas enfermedades como enfermedades intestinales o enfermedades virales están muy asociadas al monitoreo del agua, y el monitoreo de las enfermedades de alguna manera sirve como monitoreo del agua. Voy a comentar brevemente el aspecto hospitalario con datos nacionales y al final un poco del impacto general ecológico que tiene el tema del agua sobre la salud. Esta lámina, que yo siempre le llamo la historia larga corta, tiene mucho que ver con el tema de la película, ¿okay? Porque si no entendemos cómo llegamos a donde estamos, bien sea por bien o bien sea por mal, es difícil para nosotros construir lo que en algún momento ya se construyó. Lo que ven en la gráfica es la historia de Venezuela desde 1960 en términos de la mortalidad general en Venezuela comparada contra Colombia. En los puntos rojos está la mortalidad en Venezuela, en puntos azules está la de Colombia, y vemos que es un fenómeno además un poco particular. La mortalidad baja en todos los países de América Latina, en el continente, y buena parte de esta primera parte de la izquierda de la lámina obedece a la mejoría que tienen que ver con el agua. ¿Okay? No, si yo tuviera que poner quizás los elementos más importantes de la mejoría en cuanto a mortalidad, ese gráfico es un indicador muy duro, que es el de mortalidad general. Cómo mejoró la mortalidad en Venezuela, ya lo vieron en el video. Yo creo que obedece a dos grandes razones. La primera de ellas, los cambios en ingeniería de infraestructura en Venezuela relacionados con el agua como primero de ellos, y el segundo probablemente la incorporación de vacunas al esquema de prevención en el país. Yo creo que si uno tiene que identificar cuáles vectores fueron críticos, esos vectores están reflejados en esa disminución de la mortalidad, que implicaba un cambio importante en la transformación de la Venezuela, esa que ustedes vieron ahí muy bien reflejada, de Casas Muertas, esa venezolana rural,
se convirtió en una Venezuela moderna. Esa Venezuela moderna está directamente relacionada con aspectos muy importantes que tienen que ver con la productividad. Para que pudiéramos sacar petróleo, construir carreteras y construir infraestructura, necesitaba gente sana. Si todo el mundo se estaba muriendo de malaria, un número importante de personas se estaban muriendo de malaria, era difícil adelantar ese tema. Por lo tanto, una cosa está unida a la otra. No podemos ver el desarrollo de salud del país si no vemos algunos elementos que tienen que ver con lo que ustedes hacen todos los días, que es el tema de infraestructura. El impacto que las enfermedades infectocontagiosas producen, y lo vamos a ver más adelante, aún hoy en el mundo es muy importante. Es muy importante, pero lo que hace que una sociedad retrasada del siglo XIX se convierta en la parte derecha, intentarlo al menos, en una sociedad moderna, tiene que ver con las condiciones de infraestructura y fundamentalmente de agua. Lamentablemente, Venezuela empezó a partir del año 97-98 a aumentar la mortalidad general. ¿Okay? Y esto es un comportamiento que solamente lo tiene Venezuela, ni siquiera Haití, vamos a ver más adelante las láminas, tiene un comportamiento de la mortalidad general. Si vemos qué pasó con esto, podemos decir Venezuela regresó con la data de 2017 a la mortalidad de 1969. O sea, Venezuela retrocedió 50 años en muy poco tiempo. En 20 años retrocedió 50. De alguna manera perdimos todo lo que habíamos adelantado con todos esos cambios de infraestructura, y a pesar de que algo de la infraestructura todavía queda, el deterioro ha sido muy acelerado, mucho más acelerado de lo que fue mejorarlo. O sea, mejorar esto costó todo al lado izquierdo, que son casi 30 años, y muy rápidamente se deteriora. Eso genera retroceso, calidad de vida, enfermedad y muerte. Esto estamos hablando de muertos, no estoy hablando de unos números fríos. Son venezolanos que murieron, que no han debido morirse. La tendencia normal de América Latina era seguir lo que sigue el Colombia, ¿ok? Y lo que sigue la mayoría de los países de América Latina, que a pesar de que la tasa de disminución de la mortalidad sea menor en términos cuantitativos, debe seguir al menos una línea plana. Pero aumentar es sin lugar a duda un índice de retroceso. Y ya vimos un poco cómo se logró eso. Si no entendemos eso, si no entendemos esa lógica de cómo llegamos aquí, no, va a ser difícil para nosotros plantear las soluciones. ¿Cómo medimos el impacto en la salud de diversos factores? Utilizamos muchos indicadores que enseñé anteriores, la mortalidad general, pero en esta visualización de datos bastante moderna, que les pongo abajo la conexión, eso lo hacen en tiempo real, pueden ver esa información, eso lo ven a través de un dashboard de una página web. Yo quiero que entiendan metodológicamente cómo hoy en día medimos el impacto de las intervenciones en salud y las intervenciones en política pública en términos del mundo. Y para eso le traje este ejemplo. Dividí en la parte de arriba, en el tamiz de arriba, están los países que tienen bajo ingreso per cápita, un Producto Interno Bruto por debajo de la media, y los que están abajo son los que tienen ingreso per cápita por encima de la media. Y evaluamos todos los países al mismo tiempo, estimamos un elemento que es un concepto moderno que se llama carga de enfermedad. La carga de enfermedad, más allá de los muertos que se miden muy taxativamente por el número de personas fallecidas, también es importante medir cómo impacta esas personas fallecidas en términos de la calidad de vida de la población, y eso utilizaremos diferentes indicadores para eso. Lo que quiero que entiendan en la parte de arriba de la lámina, que es esto del tamiz, cada cuadrado implica porcentualmente la carga de cada una de esas enfermedades. ¿Okay? Cada una de esas enfermedades está en inglés, esto es enfermedad cardíaca, enfermedad cerebrovascular, stroke, ¿okay? Pero lo que quiero que se fijen es en los países subdesarrollados, los países con ingreso per cápita bajo, cuáles, más del 50% son enfermedades agudas, enfermedades prevenibles, donde están enfermedad neonatal, diarrea, malaria, HIV, tuberculosis e infecciones respiratorias. Todavía en los países pobres, estas enfermedades ocupan más del 50% de la carga de enfermedad producida por muerte, a diferencia de los países ricos, cuya carga de enfermedad está fundamentalmente relacionada con
enfermedades metabólicas, enfermedades degenerativas, cáncer, cirrosis, enfermedades, leucemia, enfermedades de páncreas, enfermedad valvular. Entonces, las causas de Alzheimer, las causas de muerte entre los países pobres y los países con ingreso per cápita alto siguen siendo muy diferenciales en el mundo entero. Y nosotros, a pesar de que la modernidad, producto de ese desarrollo desde 1940 en adelante, nos haya puesto en una situación mucho mejor de la que teníamos, estamos un poco regresando a ese patrón de enfermedad de los países pobres. Entonces, ¿cómo lo medimos? Usamos 3 indicadores: muertes, que está aquí en esta lámina, la vamos a ver un poco más adelante de nuevo, años de vida perdidos, porque una persona que se muere de una neumonía a los 30 años o un niño que se muere de diarrea a los año y medio, deja un impacto sobre la productividad de su familia, porque esa persona se hace adulto, debería tener una vida productiva. Entonces es lo que llamamos años perdidos de vida, no solamente la muerte como un elemento marcador, sino lo que se pierde en términos de productividad para la sociedad. Y el último, que son los DALYs, como es la clasificación internacional, estimamos en calidad de vida, no solamente en cantidad, que se pierden en años perdidos por muerte, sino en calidad de vida, y vamos a ver algunas diferencias. Cuando utilizamos los DALYs, y aquí dividimos también los de arriba los pobres, los de abajo los menos pobres, y vemos el impacto de atribuible al DALY, significa años ajustados a calidad de vida perdidos, ese es lo que significa en inglés. Vemos que el impacto de la diarrea, aquí estamos viendo el riesgo específico de agua no segura, y medidas de sanidad. ¿Cómo impacta proporcionalmente en cada una de las causas de muerte? En diarrea, es casi el 80% de las diarreas son producidas por agua no sanitizada o agua en malas condiciones, lo mismo que las infecciones respiratorias agudas. Y el impacto en los países es mucho menor en los países que tienen Producto Interno Bruto. Entonces, cuando medimos calidad de vida como años perdidos ajustados a calidad de vida, en los países pobres sigue siendo la carga muy importante. Específicamente, aquí lo estamos segmentando en la línea roja, vino tinto, producidos por agua de mala calidad. Cuando hablamos de los años perdidos de vida solamente, fíjense que el impacto es un poco menor en diarrea, ya no hay impacto de infecciones respiratorias. Y cuando vemos muerte, directamente, fíjense el impacto de la diarrea, que es muy característico en los primeros 5 años de vida, pero en particular en el primer año de vida, en muertes totales, el agua de mala calidad es casi el 90% de las causas. Entonces, todavía en los países del tercer mundo, en los países en vías de desarrollo, el tema de la calidad del agua es un tema de todos los días, es un tema frecuente, es un tema importante, y en la medida que el agua se deteriora en términos de cantidad y calidad, va a producir unos impactos muy notorios en estos indicadores de salud grandes que llaman los indicadores asociados a la muerte. En la misma onda, y un poco tratando de resaltar lo que les decía anteriormente, esto es la mortalidad en todo el continente, evaluadas por todas las causas, y todos los grupos etarios. Y aquí resalté a Venezuela, que está en morado. Fíjense que, como ven, Venezuela es casi el único país del mundo que ha aumentado su tasa de mortalidad general, mortalidad cruda, y fíjense aquí el impacto en tamaño que tiene. Esto es Haití, este pico que se ve grande aquí es Haití, cuando el terremoto. Y fíjense el impacto que ha tenido Venezuela desde el año 98, esto no es casual, y el aumento que ha tenido persistentemente. Pero fíjense lo que está pasando desde el 2014 en adelante, que la pendiente del aumento de la mortalidad ha venido aumentando de una manera muy importante, a diferencia del resto de todos los países, inclusive Haití, que ha logrado bajar sus niveles de mortalidad general. Entonces, Venezuela tiene un comportamiento medido por índices internacionales bastante contrapelo a lo que tiene la región. En relación a la probabilidad de todas las causas atribuibles a agua no segura y las medidas de WASH, que llamamos, que son medidas de sanitización, fíjense como Venezuela, a pesar de que ha tenido un descenso en los niveles generales, no se compara la velocidad del descenso con otros países que venían parecidos a nosotros. Entonces Venezuela, a pesar de que
podemos medir en niveles todavía en muertes por 100.000 habitantes asociada al agua no segura, no se puede comparar con los otros países de la región. Ya un poco en el contexto, y es un poco lo que nosotros hacemos todo el tiempo, midiendo esto a nivel hospitalario, le quiero compartir data ya local, data específica que tiene diferentes mensajes. Esto es una cosa que llevamos en la encuesta nacional de hospitales. Nosotros empezamos a medir eventos en los hospitales ya hace 5 o 6 años para poder tener una mejor idea de qué está pasando en el país en términos de salud. En Venezuela no se publican cifras como la mortalidad, como la morbilidad o como las causas de enfermedades en el país. Ya desde hace 4 años completos está bloqueada la información epidemiológica, lo cual es una violación a reglamentos internacionales, pero nosotros a través de una ONG que se llama Médicos por la Salud hemos estado midiendo esos eventos dentro de los hospitales, por lo menos algunos de ellos. En relación al agua, que es lo que a ustedes les interesa ahora, fíjense cómo empezamos en el año 2014, 29% de los hospitales reportaban que tenían agua inoperativa o en forma intermitente. Y fíjense cómo fue aumentando eso hasta el año 2018, más adelante vamos a ver 2019 y 2020, y cómo va. Y de alguna manera se correlaciona con la poca disponibilidad de pabellones y de camas en emergencia. De alguna manera la primera moraleja es que la alteración del commodity de agua en los hospitales produce un impacto secundario más allá del agua directamente en que compromete su operatividad real. Aquí vemos el año 2019 completo, que fue el año del apagón, donde los niveles de inoperatividad o intermitencia del agua en los hospitales nacionales estuvo alrededor de entre un 60 y un 70%. O sea, 2 de cada 3 hospitales en Venezuela no tienen agua, y eso persiste siendo así hoy en día. No tienen agua o tienen agua de forma intermitente. Esta agua, cuando viene de forma intermitente, viene la mayoría de las veces en cisterna, y ustedes saben lo que representa eso en términos de la calidad del agua. Esto es más o menos lo mismo, pero por semanas epidemiológicas. Y quiero que vean otro impacto de esto. Nosotros medimos la operatividad, este es en la unidad de terapia intensiva y en la unidad de terapia intensiva adulto y unidad de terapia intensiva pediátrico, durante el año 2009, que fue el año del apagón. Fíjense cómo la alteración de la operatividad de la unidad está muy relacionada con fallas en los commodities, en particular agua y electricidad, que se extiende mucho más allá del apagón. ¿Okay? Si el apagón duró 5 días, nosotros tuvimos 2 meses de inoperatividad en las unidades de terapia intensiva, producto de que los servicios, a pesar de que el servicio primario como electricidad se restablezca, los servicios secundarios como fueron agua y pabellones, unidades de terapia intensiva, sufren un impacto en el tiempo mucho mayor que eso y lo compromete. Otro de los elementos que hemos venido viendo es el patrón regional de desabastecimiento. Cuando hablamos de los hospitales, ojo, aquí no estamos hablando de monitoreo del país, que lo vamos a hablar más adelante, esto es los hospitales, y encontramos que hay un patrón radial. En la medida que te alejas del centro del país, la situación se pone mucho más complicada. El eje centro-norte costero de la autopista regional del centro es donde hay mejores o menos malos niveles de desabastecimiento. Eso es igual para medicamentos, eso es igual para cama, eso es igual para recursos humanos, y de alguna manera hay una distribución centrífuga del problema, en este caso de desabastecimiento, en particular de agua. Otro de los elementos que hemos investigado utilizando análisis de Big Data y análisis de información digital, porque al no haber información epidemiológica, nos cuesta mucho saber, por ejemplo, cuál es la prevalencia de diarrea en el área metropolitana de Caracas o en el estado Miranda o en el estado Zulia. Y por lo tanto hemos hecho búsquedas utilizando data de Google para ver qué busca la gente en Internet, y nos ha servido como un proxy de saber un poco cómo ha ido el tema de enfermedades diarreicas. Si ustedes ven abajo enfermedades diarreicas, ven que el término como búsqueda de Google tiene una tendencia a ir aumentando desde el 2014 en adelante, lo cual es lógico que tenga algunos aumentos estacionales producto de las lluvias, por ejemplo, como vemos en la búsqueda del agua, pero no deberías tener este incremento leve
pero paulatino y persistente de las enfermedades diarreicas y cómo se tratan o cómo se curan. De alguna manera pensamos que la prevalencia, porque no tenemos otra forma de medirlo, ha venido aumentando progresivamente y eso va a tener un impacto sobre morbilidad y mortalidad. Otro de los elementos que se traemos y también hemos hecho algo de investigación como un marcador de la calidad del agua es la hepatitis A. ¿Okay? En Venezuela es probable que alguno de ustedes haya tenido algún familiar o alguno de ustedes haya sufrido de una hepatitis A aguda en los últimos años y hemos tenido la sensación de que ha habido brotes o epidemias de hepatitis A. Repito, al no saber información oficial es muy difícil discriminarlo, pero nos dimos a la tarea de buscar datos duros como este, de la búsqueda en Google también, y también buscamos los datos producto de los diagnósticos que se hacen en clínica privada, porque en el sector público lamentablemente no hay ninguna forma de hacer diagnóstico de hepatitis A. En la prueba serológica, que es una prueba en sangre, es una prueba relativamente sencilla, no se hace en ningún hospital público o centro público del país, por lo tanto acudimos al sector privado y esta es la tasa de casos nuevos en el área metropolitana de Caracas desde el 2013 hasta el 2018 en números totales. Fíjense cómo aumenta de forma importante progresivamente el número de casos de hepatitis A, que esto es un comportamiento claramente epidémico. ¿Okay? Esto no debería ser así si tú tienes, digamos, una tasa de aparición de casos de hepatitis A un poco al azar o que tenga un ciclo relacionado con el ciclo de la lluvia y la sequía en Venezuela, pero ven claramente que hay un aumento de la transmisión de casos de hepatitis A que está muy relacionado a no al fenómeno de los mineros del Guaire, esto lo pongo como un reflejo, sino a un deterioro en la calidad del agua a nivel nacional, porque este fenómeno se ha repetido en buena parte del territorio nacional. Un poco qué ha pasado con este tema, es un poco complejo explicarlo, y es que a raíz de esa mejoría de la modernidad que vimos al principio, la calidad del agua en Venezuela mejoró mucho. Al mejorar la calidad del agua, hace que la forma natural de exposición al virus de hepatitis A de los venezolanos, que era, digamos, jugando pelota en la calle, se bañaban en cualquier río, etcétera, etcétera, eso producía una suerte, anteriormente, cuando la calidad del agua no era buena, una suerte de exposición natural al virus de la hepatitis A. Por lo tanto, la hepatitis A era una enfermedad endémica en Venezuela. En lo que me empieza a mejorar la calidad del agua, la endemia se empieza a controlar, ¿okay? Y hay muchos menos casos de hepatitis A, lo que pasó en la mayoría de los países latinoamericanos que pasaron del retraso rural a la modernidad. Y eso crea paradójicamente una cantidad mayor de personas que no están expuestas naturalmente al virus de la hepatitis A. Y es lo que llaman un aumento progresivo de susceptibles. Tú vas aumentando la proporción de las personas que son susceptibles y llega un momento que tienes un número muy importante de personas que no se expusieron al virus por la buena calidad del agua y tienes una cantidad susceptible que puede ser el 60, 70, 80% de la población general. En ese momento es el momento donde otros países introdujeron la vacuna de hepatitis A. La vacuna de hepatitis A, que ha sido recomendada para los países en vías de desarrollo, al tú vacunar de hepatitis A, lo que hace es que inmunizas a esa cantidad de susceptibles que es muy grande, producto de la mejoría de la calidad del agua, pero en Venezuela la vacuna de la hepatitis A no se incorporaba al esquema de vacunación nacional, por lo tanto, el número de susceptibles es muy alto, que es la línea punteada roja, ¿okay? Si hubiera pasado con la vacuna, hubiera bajado de forma muy importante, pero al haber algún deterioro, que es lo que dice la línea negra, de la calidad de agua puntualmente, se refleja en microepidemias o epidemias de mediano tamaño que hemos tenido en las grandes ciudades, en las zonas urbanas del país. ¿Okay? La hepatitis A, aunque ustedes no lo crean, ha sido un problema de epidemia en los últimos 2 años en Norteamérica, en ciudades como San Diego, Nueva York, Wisconsin, Illinois, por este mismo problema. La buena calidad del agua aumenta la cantidad de susceptibles y si tú no tienes una política de vacunación importante sobre la sociedad, el hecho de que mejore la calidad del agua produce paradójicamente un fenómeno de aumento de susceptibles que en el momento que se introducen, por ejemplo en el caso de San Diego, California, el cierre de los baños en la zona de los parques públicos, ahí hay muchos homeless, los homeless no poder ir al baño, ellos hacían sus necesidades en cualquier parte de
de los espacios públicos, y eso contaminó de alguna manera los espacios públicos, parques e inclusive eventualmente aguas blancas, y produjo epidemias importantes en esta zona. Epidemias con muertes, inclusive en algunos de ellos, a pesar de que la hepatitis A es una enfermedad bastante naif, tiene una capacidad de producir una muerte por cada 100.000 habitantes. Entonces, digamos, esto es un reflejo de lo que se ha deteriorado la calidad del agua en nuestro país, produciendo estos brotes de hepatitis A que tenemos en Venezuela. Agua y pandemia, porque la pandemia de alguna manera va a ser un reshaping de toda nuestra actividad. No importa que usted sea mecánico de carro, yo creo que la epidemia nos va a cambiar la vida a todos. Y hemos estado viendo la disponibilidad de agua diariamente en el país, en los 40 hospitales más importantes del país, y esta es la gráfica que están aquí. Cuando lo ponemos en meses, fíjate que había unas oscilaciones que están muy correlacionadas con la oscilación de la lluvia en nuestro país o en las regiones. ¿Qué significa eso? Bueno, que nuestra vulnerabilidad de los hospitales está muy asociada a que llueva o que no llueva, lo cual es absolutamente impensable en el pleno siglo XXI. No hay derecho que en Venezuela nuestros hospitales estén a merced de que llueva, y por lo tanto el agua viene por cisterna y no viene por tubería. Todavía, como les dije, 60-65% de los hospitales no tienen agua corriente, y cuando ves 20 a 25% de los hospitales no tienen agua nunca, en ningún momento. Esto creo, y lo hemos utilizado como marcador, los hospitales están dentro de un entorno que es una comunidad, y esto de alguna manera está reflejando lo que están pasando en las comunidades. La distribución del agua en los hospitales, como le dije, a través de camiones de cisterna, con todo el tema de la calidad del agua que eso representa, oscilaciones con los ciclos de lluvia, y sigue siendo un porcentaje muy alto de servicio irregular en nuestros hospitales del país. En términos del impacto ecológico, esta es la curva con datos oficiales de los casos de malaria, que está incompleta. Ojo, el 2017 tiene 400.000 casos de malaria, por lo tanto la curva estaría por aquí, más o menos, ¿ok? Y este es los casos de malaria de 1935 hasta ahora. ¿Por qué traigo la malaria? Bueno, porque la malaria, la forma como se hace minería con la malaria tiene que ver, uno, con el daño ecológico, y dos, con la utilización de agua en las cabeceras de los ríos. En Venezuela la minería por oro se produce a través de la erosión con agua de los nichos donde están las vetas, y se utiliza mercurio para poder aflorar el oro, para poder ser visualizado mejor. Entonces, aquí hay un componente que tiene que ver con la contaminación de las cuencas y la minería, y el alto número de casos de malaria está directamente relacionado con el número de personas que hacen minería en el país. Entonces, más allá de que es un problema de salud pública, que tengamos el peor desempeño en malaria del mundo entero y casi 500.000 casos, como terminó el 2018 de malaria, con el peor desempeño, como le dije, del mundo, hay un tema asociado a la utilización del agua en las cabeceras de los ríos, donde además hay irregularidad, o sea, grupos irregulares, corrupción y un negocio donde el Banco Central de Venezuela prácticamente no percibe nada de ese oro, sino ese oro es producto de negocios de algunas personas. A raíz de la epidemia de coronavirus, instauramos un sistema de monitoreo nacional que, como le dije, no solamente detectamos los casos de coronavirus en los hospitales y algunos otros servicios hospitalarios, y entendiendo que la epidemia podía de alguna manera impactar otros aspectos de la sociedad que no fueran exclusivamente del mundo de la epidemia, pusimos un sistema de monitoreo donde actualmente estamos obteniendo más o menos de 5 a 6.000 encuestas diarias, ¿ok? Que se pasa a través de la estructura de los partidos políticos y algunas ONG como Fe y Alegría, algunas otras ONG de impacto nacional, donde la gente reporta diariamente servicios. En este caso, aquí está el reporte del agua por tubería, donde no hay servicio, casi alcanza a un 16-17%, suministro muy escaso, irregular, llegamos sumados con el otro rubro casi a 40%, y fíjense que de alguna manera estos datos son muy parecidos en lo que vemos en los hospitales. Los hospitales creo que son como el canario del carbón, el canario de la mina, que nos está diciendo qué está pasando en estas comunidades, y estos son niveles de desempeño muy deficientes en el mundo de hoy, aún en América Latina. Cuando discriminamos los estados que más
reportan porcentajes de no haber servicio. Nueva Esparta llama la atención, casi con 40%, Guárico con muy cerca, y de ahí en adelante van disminuyendo los estados que reportan absoluto no servicio. ¿Cuál es la evidencia que tenemos hasta ahora? No solamente el nivel del impacto hospitalario, que imagínense lo que significa hospitalizar un niño con diarrea y que no tenga agua. El impacto no solamente sanitario local de esa familia, sino que puede producir a otros pacientes hospitalizados en el mismo hospital. Esto es un impacto masivo de muy larga data, ¿okay? Esto es un fenómeno estructural, un fenómeno que está de alguna manera relacionado con cosas que ustedes ya estudiaron o van a estudiar en este curso, que es el deterioro progresivo de los sistemas de extracción, purificación y bombeo de agua a nivel nacional. Hay una interacción negativa de la falta de agua con otros servicios, en particular con la energía. Estamos muy lejos de la normalidad, que cada vez los servicios son peores. Hay un impacto notable en vida, que lo medimos, digamos, en eventos hospitalarios como infecciones o fallecidos, muerte. Hay una morbilidad en función de modificación del tipo de enfermedad, y el patrón de morbilidad de Venezuela empieza a volverse a parecer a lo que fue en los años 40 y 50, donde las enfermedades prevenibles o las enfermedades infecciosas son las primeras causas de enfermedad de muerte. Esto impacta en la calidad de vida en términos de la calidad de la nutrición, el acceso a las fuentes de agua y eventos colaterales como tiene que ver con la malaria, donde hay grupos irregulares y mafias que controlan el territorio nacional. Y uno de los elementos importantes, cualquier plan de desarrollo debe resolver los problemas de infraestructura. No podemos resolver el problema del agua de los hospitales llevando camiones de cisterna todos los días. Eso es además de costoso, que eso lo he aprendido de José María, el costo del agua por las vías alternativas y no por las vías tradicionales que tienen que ver con la infraestructura, son mucho más costosos y de mucho menor calidad. Finalmente, no puedo perder la oportunidad de estar con gente joven como ustedes y utilizar el ejemplo del doctor Gabaldón. Yo no lo conocí, pero trabajó en el mismo sitio donde yo trabajo hoy en día, de alguna manera, y se ocupó de las enfermedades que nos ocupamos nosotros hoy en día. Yo creo que la combinación a través de la vida del doctor Gabaldón de estudio, porque sin lugar a ninguna duda era un hombre dedicado a la ciencia, y su liderazgo que implica una forma de trabajar. Yo creo que hoy en día, si queremos combatir la malaria, probablemente tendríamos que utilizar algunas herramientas que Gabaldón no tenía, que eran las herramientas de la modernidad, sistema de información geográfico, Big Data, geocodificación de información relacionada con los datos de malaria, etcétera, etcétera. Pero creo que lo que tenemos que rescatar, que quizás en algún momento perdimos en el país, es esa capacidad de tener una forma de hacer las cosas, hacerlas bien, hacerlo de forma honesta, hacerla ajustada a patrones científicos internacionales que hoy en día podemos disponer mucho más fácil que lo que tenía Gabaldón en los años 40. Creo que no podemos pensar en una Venezuela diferente si no podemos resolver problemas básicos de infraestructura como el agua. No podemos tener venezolanos más sanos, con mayor calidad de vida y mayor cantidad de vida, si no le entramos a resolver estos grandes problemas que entiendo no son fáciles, requieren del concurso de mucha gente, pero que es imprescindible e impostergable poder empezar a resolverlos para poder tener unos venezolanos más sanos. Muchas gracias, y con esto termino y podemos dar chance a la ronda de intervenciones o de preguntas. Muchas gracias, doctor Castro. Vamos a dar inicio entonces efectivamente a la ronda de preguntas. Lo pueden hacer por el chat o levantando efectivamente la mano y le damos un poco el pase. Aquí hay una pregunta de Edwin Núñez. Buenas tardes, doctor. ¿Cuál cree usted que sería, en caso de un cambio político, los puntos claves para una buena transición en el suministro paulativo y eficiente del agua en los hospitales públicos? Si quieren, vamos a hacer rondas de 3 preguntas y la contesto en bloque. Perfecto. La siguiente pregunta. Buenas tardes, médico doctor Julio Castro. ¿Cuál cree usted que es la principal debilidad biológica, composición, que presenta el servicio de préstamo de agua en Venezuela para su consumo? Vamos a revisar por el chat.
Aquí preguntan, ¿qué estrategias? Bueno, María Isabel Fonseca, buenas tardes, muchas gracias por el video tan inspirador. ¿Qué estrategias deben implementarse para atender las prioridades en el caso de la malaria en la zona de minería? Ok. Bueno, las preguntas están bastante relacionadas unas con otras. Yo creo que necesitamos rescatar una infraestructura de aguas blancas y aguas negras que de alguna manera todavía estamos viviendo la inercia de esos sistemas que fueron instalados hace probablemente 30, los últimos quizás hace 20 años, José María que me corrija con eso. Todavía estamos viviendo la inercia de esos sistemas que fueron instalados en ese momento y que son los que nos están dando lo que tenemos en este momento. Pero si eso no los mantiene y no los adapta a nuevas realidades que tienen que ver con tecnología, con inversión, con recursos humanos, etcétera, bueno, eso va a llegar un momento que su vida útil va a terminar. Entonces, creo que la inversión en infraestructura, pero también en recursos humanos, y por eso creo que ustedes están aquí, y creo que es un esfuerzo que hacemos todos para que este tema no se arregla solamente con tubos. Esto se arregla con tubos y gente que sepa qué hacen los tubos. Esto no se resuelve con antibióticos, sino con gente que sabe cómo utilizar los antibióticos. Yo creo que la inversión en recursos humanos es fundamental. En relación al tema de la calidad del agua, yo siempre le he comentado a José María que adolecemos de buenos estudios de calidad que demuestren, digamos, fehacientemente un poco dónde estamos y hacia dónde debemos ir. Porque es probable que las realidades locales, y ustedes saben que las cuencas en Venezuela, digamos, lo que pasa en Venezuela en términos de agua no necesariamente es lo que pasa en el estado Bolívar, por razones obvias de dónde vienen las aguas, de alguna manera nos daría un pixelamiento de dónde estamos peor y dónde estamos mejor. Hay temas urgentes como el tema de las cuencas en la región central de Venezuela, todo el tema del lago de Valencia y sus alrededores es un tema muy importante en la zona industrial más importante de Venezuela. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que ir pensando, y eso implica buscar financiamiento, etcétera, etcétera, es tratar de demostrar ese pixelamiento de la calidad del agua, porque la calidad del agua, como vieron, conecta con enfermedades, conecta con calidad de vida. Entonces, yo un poco les pongo la pelota en su cancha de que me encantaría que cursos como este generaran data, generaran información, que pudiéramos generar información de buena calidad que pudiéramos utilizar para planificación, para medición y para mirar un poco este tema más hacia adelante. En relación a la malaria, yo creo que hoy en día la malaria, alguien escribe por aquí el tema de que cuando pudiera ser una epidemia, no, es una hiperepidemia. Si me pregunta cuál es la peor epidemia, no ahorita con coronavirus, ojo, pero antes de coronavirus, la peor epidemia que tenía Venezuela en términos de magnitud era malaria, pero por muchísimo. O sea, ya vieron las gráficas. Lo único que se parece en Venezuela a la malaria es la hiperinflación. No hay otro orden de magnitud de un evento en el país que tenga esa dimensión. Ni siquiera la violencia, ni la muerte violenta, ni nada de eso. Es una epidemia. Entonces, en esa hiperepidemia hay varios factores involucrados. Sin lugar a ninguna duda, la situación económica que hace que contingentes poblacionales se muevan producto de que con su trabajo no pueden generar los suficientes recursos y tienen que ir a las zonas de la minería del oro, un poco sin saber mucho lo que eso significa. La migración interna producto del negocio del oro es un gran problema. Lo segundo gran problema creo que es la irregularidad, ¿okay? Que haya en esos sitios, no haya control gubernamental de ningún tipo, empeora porque la gente no toma tratamiento, no se hacen los diagnósticos acordes, los tratamientos se los venden a los mineros, los mismos dueños de las minas se los venden a los mineros con el mismo oro que ellos sacan de una forma de esclavitud, y eso está de alguna manera tomado o comandado por grupos irregulares, y eso es un gran problema, es un problema de seguridad nacional. Entonces, estos problemas, si tú no los entiendes completamente, tú no entiendes que tienes que resolver el problema de seguridad nacional, tienes que resolver el problema del tratamiento, tienes que resolver el problema de diagnóstico de la malaria, tienes que resolver el problema de la pobreza y por qué la gente se mueve para allá. Bueno, no lo vamos a resolver nunca. Y es probable que por el camino que vamos,
bueno, la malaria sea un problema nacional, no solamente un problema de algunos focos, como es la malaria en este momento, que está, el 80% de la malaria está en 4 municipios del país. La mayoría de ellos en zonas de difícil acceso. Pero este tema tienes que abordarlo de forma completa, porque si no, digamos, esto no se resuelve. La malaria en Venezuela no se resuelve con pastillas, ¿ok? Si no se resuelve con políticas públicas que tengan clara todo ese tema. Muy bien, muchas gracias. Por acá tenemos en el chat también otros comentarios y después le damos la oportunidad de hablar a Jesús Armas. El profesor José María, gracias Julio. ¿Puedes comentar la relación de las enfermedades transmitidas por los mosquitos tipo dengue con el servicio de agua? Y David Montero nos pregunta, ¿el repunte de la malaria nacional ha sido solo en las áreas mineras o hay comportamiento endémico de malaria en el resto del país? ¿Qué tanto ha sido el aumento? Ok. Fíjese, esas dos preguntas son muy importantes y quizás no les traigo una data de algo que hemos hecho investigación. El tema del dengue, las enfermedades vectoriales, donde los vectores son... el agua es el principal atracción para los vectores, como es el caso de la Aedes, ¿okay? Y como es el caso del vector de la malaria, tiene unos comportamientos muy particulares. El Aedes ha repoblado América Latina completo, el mundo entero. O sea, si tú ves la densidad de Aedes en este momento, hay desde el Mississippi hasta la Patagonia, densamente poblado Aedes. ¿Okay? De alguna manera, la modernidad trajo el Aedes consigo, ¿okay? A los grandes centros poblados, a los grandes centros urbanos. Y eso tiene que ver con el hábito del Aedes. El Aedes es un mosquito de aguas limpias, de aguas claras fundamentalmente. Y todo el tema de la basura, todo el tema de la mala disposición de las aguas grises y las aguas negras, crea ambientes naturales propicios para que aumente la concentración de Aedes. Y al aumentar la concentración de Aedes, directamente aumentan las enfermedades que tienen que ser transmitidas por el Aedes. Dengue es la más marcadora en Venezuela, pero no es la única. Ahorita tenemos Zika, tenemos chikungunya en grandes centros urbanos, a diferencia de la malaria, que es una enfermedad vectorial de zonas distantes, de zonas rurales, dispersas, donde, digamos, nadie ve para allá. El Aedes es una enfermedad, o el dengue es una enfermedad de altos núcleos poblacionales, y les comento algunas investigaciones que hemos hecho. Nosotros cuando estábamos trabajando en el municipio de Sucre, teníamos una epidemia de dengue, hicimos estudios de vectores en casa y encontramos que la correlación más importante de tener más vectores, por lo tanto tener más casos de dengue, era paradójicamente que la gente guardaba más agua. ¿Ok? Entonces, en el municipio de Sucre teníamos la zona plana, que era la California, la zona clase media, y las zonas en Mariche, que son las zonas semirurales más desposeídas. Nosotros pensábamos que la gente en Mariche, que venía el agua, cuando empezamos la gestión, el agua venía cada 45 días. Un ciclo de agua cada 45 días. Como esa gente tenía menos agua, guardaba más agua. Bueno, no es lo contrario. La gente de la California, que tiene agua casi que todos los días, guarda agua porque se puede ir el agua. En cambio, la gente de Mariche, como no tiene agua que guardar. Y había mucho más Aedes en la zona plana que en la zona alta. Entonces, hay unos elementos ahí antropológicos en nuestra cabeza, vivir con escasez, o sea, cambia nuestra forma de pensar y hace que tengamos unos patrones de comportamiento y de consumo, y eso tiene que ver con el agua, muy estereotipados o muy bizarros. Y eso determina la enfermedad. Entonces, hay mucho más dengue en la California proporcionalmente que en fila de Mariche. Y así el comportamiento de eso ha sido persistente. Entonces, eso es interesante porque en la medida que no cambiemos el comportamiento de la gente, y el comportamiento de la gente se cambia con acciones. O sea, si la gente no empieza a entender en algún momento que el agua no se le va a ir, bueno, vamos a seguir guardando agua todo el tiempo y eso de alguna manera determina las enfermedades. Pero también hay unos cambios biológicos que no podemos mucho controlar nosotros. Por ejemplo, en Venezuela, el Aedes aegypti, que es el mosquito patas blancas, ha venido compartiendo progresivamente con el Aedes albopictus. El Aedes albopictus es el mosquito tigre, es un mosquito que no existía en América, un mosquito asiático
cuya capacidad de picadura es mucho más agresiva que la del Aedes, que el patas blancas. La diferencia es que el Aedes albopictus es yo lo llamo un mosquito malandro cuando le hablo a los estudiantes. ¿Por qué? Porque el mosquito, el Aedes albopictus vive en aguas grises y aguas negras. A diferencia del Aedes aegypti, que es un Aedes cifrino y vive en aguas blancas, en buena luz, buena temperatura, el Aedes albopictus vive en esas aguas guardadas que están en sitios que nadie cuida, ¿ok? Y al tener un hábito diferente, modifica el patrón de la enfermedad. Entonces, bueno, cuando veo ese comportamiento biológico, pues pienso en el doctor Gabaldón, que se le ocurrió petrolizar el agua, pero hasta que metieron las cloacas que no lograron cambiar drásticamente los problemas con la malaria en el país. Y de alguna manera estamos viendo el mismo fenómeno, pero de dimensiones un poco diferentes. Entonces, hay elementos también biológicos atravesados allí, porque la Aedes albopictus se reintrodujo a América por razones que no tienen que ver con nosotros los venezolanos, pero sí ha habido cambios importantes en la ecología de los vectores que tienen que ver directamente con cómo los humanos nos relacionamos, nos relacionamos con el agua, ¿no? La segunda pregunta era sobre el tema de la malaria. Ya va que estoy aquí, no entendí lo que noté. ¿El repunte de la malaria nacional ha sido solo en las áreas mineras o hay comportamiento endémico de malaria? Ya me acordé. Fíjate, ha sido fundamentalmente en las áreas mineras, pero lo que más nos preocupa, porque bueno, tú esperas que en una zona, un entorno selvático donde hay nichos naturales para que haya el mosquito transmisor de la malaria, el problema es que una persona que vive en Duaca, estado Lara, y se va a hacer minería, adquiere el parásito en su sangre, regresa a Duaca y en Duaca empieza a establecer un foco secundario de malaria que estaba apagado hace 40 años. ¿Por qué? Porque, bueno, vivimos en un país tropical y aquí hay condiciones objetivas de humedad, temperatura y la parte ecológica que son propias del mundo tropical, donde naturalmente el mosquito transmisor de la malaria puede reaparecer, ¿ok? O sea, tenemos condiciones naturales nuestras que hacen que se pueda prender estos focos, y más allá del aumento que está, como le dije, repito, muy localizado en estos municipios selváticos, pero tenemos malaria en el estado Miranda, tenemos la malaria en Barlovento, tenemos malaria en los valles del Tuy, ¿ok? Y eso obedece a la migración de los mineros que se vienen y establecen focos secundarios en el país. Imagínense lo que eso representa, o el riesgo que se represente de que en San Félix, que es una zona urbana, ya no es zona rural, está en el interior del país, haya brotes de malaria, ¿ok? Que es una población extremadamente pobre, altamente poblada, o, bueno, en Petare no va a pasar porque nosotros todavía tenemos, Caracas tiene la protección de la altura. El mosquito transmisor de la malaria no puede vivir a más de 800 metros sobre el nivel del mar, pero sí puede afectar zonas de alta densidad de población que están por debajo de los 800 metros del nivel del mar, que históricamente estaban libres de malaria. Entonces, esa pregunta es muy importante porque están creciendo los focos secundarios, que eran focos que tenían apagados, y apagar un foco de eso puede tardar 15 años, porque requiere trabajo entomológico, seguimiento, pesquisa, tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, es un gran problema. En mi opinión, probablemente es el problema más grave, más allá de la malaria distante que está en esa zona que no se puede afectar. Este problema es un problema que se puede convertir en un gran problema, un problema urbano inclusive en los próximos años. Muy bien. Tenemos otra pregunta de John y le doy la oportunidad a Jesús para que haga su pregunta también. ¿Considera usted que el principal problema que ha evitado replicar la metodología de cuadrillas usada por el doctor Gabaldón padre ha sido las mafias y grupos irregulares? Y por acá, entonces, a Jesús para que pueda hacer su pregunta. Fíjate, yo creo que déjame responderle a esta porque es una pregunta compleja. Perfecto. Yo creo que hay una serie de factores, ¿ok? Las mafias son recientes en el país, pero la desinversión en el sector de control de vectores tiene probablemente unos 25 o 30 años. O sea, el problema
cuando no había mafia, cuando no estaba el ELN metido en el país, hace 30 años, ¿qué pasó? Empezaste a desinvertir o a disminuir el presupuesto en los sistemas de control vectorial. Ojo, pasó en toda América Latina, porque había la sensación en los años 60 de que con el DDT se iban a acabar los mosquitos en el mundo. ¿Okay? Que eso es un error de la humanidad. Entonces, bueno, aparecieron los químicos, con los químicos vamos a matar todos los mosquitos y bueno, se acabaron los vectores. Bueno, carazo error se cometió, se disminuyó el combate antivectorial en toda América y eso hizo que nos repobláramos de ahí. Entonces, creo que ha sido una secuencia de errores que al final, en esta última parte, en el caso particular de Venezuela, este tema de los grupos irregulares está atravesado, pero de alguna manera hoy no existe la unidad de malariología, no existe físicamente, ¿okay? Existe un cartel puesto en una oficina, pero ahí no hay nadie que haga control vectorial, nada que haga pesquisa de vectores, no se hace, bueno, todo eso que ustedes vieron, toda esa metodología que instauró Gabaldón en su momento, que tenía toda una lógica, que venía a entrenarse gente de todas partes del mundo. No sé si recuerdan que hablaron de los rusos. Bueno, vinieron rusos a entrenarse, vinieron norteamericanos a entrenarse en la metodología de él. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención, o me llama la atención de Gabaldón, es que era un hombre prusiano con el tema de la cifra, ¿ok? O sea, todo lo registraba, todo eran números, cuánto bajamos, cuántos malaria, cuántas tabletas entregamos, cuántas casas marcamos. Eso lo llevaba en gráficos que además hoy en día son bellísimos, a pesar de que no son hechos en software de alta complejidad. Cuando vemos esos gráficos hoy en día en papel, entendemos la magnitud de lo que lograron hacer. Pero creo que es una serie de cosas y que todas requieren revisión para poder combatir un flagelo que sin duda nos está afectando muy fuertemente. Doctor, bueno, primero agradecer que haya dedicado este tiempo, de verdad que es muy valioso, pero le quería preguntar algo. Mire, desde hace un par de años, nosotros tenemos una organización que se llama el Monitor Ciudad y estamos levantando data acerca del tema de los servicios públicos, ¿no? Bueno, lo tenemos especializado en un sistema de información geográfico, un tanto similar, pero con variables distintas a lo que ustedes vienen haciendo con el tema, a raíz del tema del COVID. Pero quería preguntarle qué variables cree usted fundamental que no se estén levantando ahorita, que haya que puedan recoger a partir de la participación ciudadana, y luego, si identifica alguna variable que haga falta, de qué manera podemos trabajar en equipo y poner nuestra plataforma a la orden de la investigación y del trabajo que usted viene realizando, ¿no? Sí, buenísima la pregunta, Jesús. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo mancomunado. Me gustaría ver cómo es el sistema de registro que miden, pero para nosotros es importante poder medir unos proxies de enfermedad, ¿ok? Porque no tenemos información de o sea, lo que tú ves es información de los hospitales que nosotros, pero yo no sé qué está pasando en la comunidad, no sé cuántos niños tienen diarrea, cuántos niños tienen parásitos, y es posible a través de, digamos, algunas encuestas relativamente sencillas, poder medir algunos impactos groseros de morbilidad relacionada con la calidad del agua, inclusive eventualmente hepatitis A, ¿okay? Porque la gente, cuando le da hepatitis A se recuerda, ¿okay? O sea, te pones amarillo y pasas 2 o 3 semanas que no te puedes mover de tu casa, la gente se acuerda un poco que pasa eso, y es probable que a lo mejor tenga sentido utilizar esa herramienta para medir lo que el gobierno no está midiendo, ¿okay? Que es, por ejemplo, la prevalencia de hepatitis A. Pues. O sea, quizás con una muestra medianamente representativa puede tenerse una línea base y establecer los picos en determinado momento. Nos interesan diarreas en menores de 1 año. Es muy importante porque la principal causa de muerte en los niños menores de 1 año son infecciones respiratorias e infecciones diarreicas. ¿Okay? Nos interesa el tema de la hepatitis A en adultos. Si hay representación nacional, mucho mejor, porque los fenómenos de hepatitis A, o sea, que es algo que a mí me llamó mucho la atención, obedecen a clústeres locales. ¿Okay? No es lógico que tú tengas una epidemia de hepatitis A en Ciudad Piar, ¿ok? Y en los Valles del Tuy. El agua viene de sitios completamente diferentes. Entonces, pero ¿por qué los estamos viendo en tiempos más o menos simultáneos? Es algo que tenemos que empezar a entender, o por qué está pasando. Entonces, esto puede tender a definir y pixelar mucho mejor el detalle de lo que hoy en día no tenemos, que es la última cadena del eslabón. Ok,
la mala calidad del agua, ¿en qué se transforma? ¿Cómo se objetiviza? Y eso es enfermedad, pero medir la enfermedad es complicado. Entonces, tenemos que como que parir alguna forma de obteniendo esta información de las comunidades. Yo he tenido siempre una fantasía que es poder lograr sistemas de información de la comunidad que nos permitan determinar rápidamente epidemias, por ejemplo, y estamos trabajando en herramientas como bots y cosas que monitorean Twitter, por ejemplo, porque si tú empiezas a ver la palabra diarrea en Twitter de determinado municipio, frecuentemente algo está pasando, ¿ok? Y eso debería darte, es como el canario de la mina que te dice, aquí está pasando algo, anda a investigar qué es lo que es. Si tú vas por el sistema normal tradicional de denuncia obligatoria, el tipo tiene que estar enfermo, tiene que ir para el médico tiene que transcribirlo, manda el telegrama a semana, te terminas entendiendo esa enfermedad un mes y medio después, o 2 meses, ya no hay nada que hacer. Pero este sistema de monitoreo temprano, utilizando información de la comunidad, está muy de moda, más hoy en día que tenemos redes sociales, ¿ok? O sea, pues, nosotros esta información la manejamos con aplicaciones de redes sociales. O sea, yo me entero a una hora que está pasando en el hospital del Vigía, ¿ok? Porque tenemos ya una red que funciona bastante eficientemente. Deberíamos tener varios tipos de redes que nos informen qué está pasando, porque de lo contrario no tenemos información pública, con lo cual nosotros podemos establecer políticas nacionales. Entonces, creo que tenemos que verlo como con calma, pero pensar en enfermedades marcadoras que sean de fácil diagnóstico y de fácil recuerdo por la gente en cuanto a el tipo de enfermedad. A mí no me importa saber si la diarrea es producida por un enterovirus o por un rotavirus, eso es muy específico, pero que tú tengas una prevalencia de enfermedad diarreica o un clúster de enfermedad diarreica en determinado municipio, en determinado momento, sí es muy útil para nosotros saber qué está pasando allí. Eso es vital y no lo sabemos. Gracias, doctor. Tenemos a Jesús que también quiere hacer una pregunta. Hola, ¿cómo están? Sí, quería hacer una pregunta con respecto al tema del saneamiento. Siempre... ¿Te dejamos de escuchar, Jesús? Voy. ¿Listo? ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, te escuchamos. Sí, ahora sí. Es que se había ido en internet un momento. Sí, lo que les quería comentar es que siempre hablamos del agua, del derecho al agua como solamente derecho al agua potable. Nos quedamos sin mencionar el tema del saneamiento ambiental, o sea, el agua y saneamiento, que pareciera como un tema olvidado y relegado con esto. Ahora que escuchábamos el problema de la EDES que ha estado mutando y adaptándose ahora además a vivir en condiciones de aguas sucias, de aguas residuales, pareciese entonces que el tema no solamente del saneamiento, del drenaje y la higiene ambiental tiene que cobrar una mayor relevancia. Nosotros que estamos utilizando en Monitor Ciudad también el sistema de información geográfico para poder referenciar lo que se está haciendo y lo que está sucediendo en las comunidades. Creemos que hace falta también chequear que estas enfermedades no solamente están ocurriendo o realmente no hemos conseguido evidencia que sea porque el agua potable, porque el agua no esté llegando en condiciones potables, a diferencia de la gente en Anzoátegui que sí tuvieron un brote importante de diarrea en 2018. Sí lo estamos monitoreando porque creemos que en cualquier momento va a suceder. Sin embargo, creemos que todo esto que está sucediendo es más a consecuencia de la falta de agua. Y quisiera saber si en esos estados donde han encontrado, llámase Guárico, Falcón, Nueva Esparta, que la gente reporta menos tiempo con agua, se han encontrado en estos estados algunos brotes de enfermedades, bueno, que pueden ser marcadoras, como nos decía anteriormente. Sí, fíjate, buenísima la pregunta. La verdad es que no lo hemos encontrado porque no lo hemos buscado. Yo creo que si buscamos vamos a encontrar. El tema es que
En un mundo normal, tú te metes a la página web del ministerio, descargas una base de datos del número de personas que reportaron enfermedad diarreica aguda en tal municipio, cual municipio, y tienes una línea de base y puedes saber si pasa. Eso no se puede hacer hoy en día, ¿no? O sea, no hay acceso a esa información. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es que, en la misma onda de los Jesús, nosotros tenemos que generar esa información desde la sociedad civil, lo cual es absolutamente bizarro, pero no nos queda de otra manera. Entonces, nosotros, porque un médico amigo mío en ese municipio vio unos casos con diarrea, no puedo asumir que es que hay una epidemia de diarrea. O sea, nosotros tenemos que medir, digamos, tener una estrategia, una metodología de medición, y creo que es mucho más útil crear las redes de información y hacer una información recurrente, sistemática, que nos dé una línea de base para poder establecer algunos puntos como eventos finales asociados a la calidad del agua con las enfermedades. No hacerlo de lo contrario. No, normalmente en Venezuela, y esto es una pregunta que ustedes, mira, la gente, me llaman los pacientes, mire doctor, ¿qué virus está corriendo por ahí que da dando diarrea? Una cosa anecdótica, pues, ¿ok? Es posible que tenga una base poblacional, pero a nosotros no nos sirve eso. A nosotros nos sirve tener números que demuestren que algo cambió el patrón en ese sitio y explique por qué. Hasta el momento que teníamos acceso a la información, nunca pudimos encontrar un patrón claro, notorio, de enfermedades diarreicas, por ejemplo, en menores de 1 año, asociado al racionamiento de agua en determinadas poblaciones. Pero eso requiere de que tú estés viendo y levantando data. Entonces, creo que hoy en día hay que trabajar en un sistema de información pública del ciudadano, dado que el gobierno ni lo tiene ni lo va a tener, o por lo menos no lo va a liberar. Entonces, creo que tenemos que hacer las cosas a nuestra manera hasta tanto las cosas cambien. Y creo que eso es fundamental. Por eso requiere organización, requiere metodología, requiere financiamiento, etcétera, etcétera. Bueno, por acá también nos pregunta en el chat, actualmente se están realizando análisis microbiológicos adicionales por entes externos a los organismos públicos que nos permita tener una mejor visión del problema. Esa pregunta la hace... No que yo conozca, ¿ok? No que yo conozca, sé que se han hecho algunos esfuerzos puntuales para medir algunas cosas, pero son muy puntuales. Y buena parte del problema que tenemos con este tipo de servicio es que si tú no haces un monitoreo rutinario, la evaluación puntual es una foto de una película y no necesariamente te dice todo lo que está pasando. Pero bueno, repito, eso requiere financiamiento, hay que levantar proyectos, pero creo que con este tema de la ayuda humanitaria, WASH es uno de los elementos puntuales de la ayuda humanitaria y no le hacemos mucho énfasis a eso. Yo creo que puede haber margen para financiamiento de estudios, por ejemplo, que levanten información de, por ejemplo, de la calidad del agua en algunos sitios, y eso pudiera ser viable como herramienta de investigación, como advocacy de lo que estamos planteando, porque si no enseñamos datos, la gente no nos cree. Si el agua es mala solamente, no funciona. Tenemos que tener datos que así lo reflejen, que sean persistentes, creíbles, fuertes metodológicamente. Entonces, creo que movernos hacia allá puede tener algún interés particular. Bien, gracias. Por acá también nos dan como el agradecimiento, ¿no? Laila Iskandar, excelente presentación con una visión histórica, datos contundentes y análisis integral. Gracias al doctor Julio Castro y al programa de formación del IESA. Nos hace una pregunta, pero es más como a lo interno, ¿no? Para el acceso a las conferencias te daremos respuesta, Laila. Jesús le indica que, bueno, que lo estará llamando para ver de qué manera pueden trabajar. Y también nos indican por acá, excelente conferencia, la del día de hoy. Nos recuerda que unir esfuerzos para levantar la industria del agua y saneamiento no solo garantizará el suministro constante y limpio del recurso, sino que también tiene su incidencia en la disminución de la propagación de enfermedades, un proyecto de doble impacto. Sí, doble impacto, maravilloso. Bueno, ya son más bien palabras de agradecimientos. Creo que no hay otras preguntas por parte de los participantes.
Sí, creo que están cerrando, doctor Castro. De verdad que en nombre del IES, de los participantes de este programa y del propio, por supuesto, equipo que aquí le acompañó, muchísimas gracias por esta presentación. Por aquí nos siguen escribiendo que muchas gracias, felicitaciones y de verdad muy complacida por este espacio el día de hoy. Gracias a ustedes, a pesar de la pandemia, creo que tenemos una responsabilidad que tiene que ver con la formación de recursos humanos en Venezuela, y este es uno de los más importantes, siempre a la orden, y estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a todos los participantes por este espacio. Sí, allí nos siguen escribiendo que excelente ponencia, información muy valiosa. Gracias a ustedes por su participación. Hasta luego. Feliz tarde.